Buenas noches a todos los presentes. ¿Me podrían indicar si ven mi pantalla? Alguno, por favor. Sí. Gracias. Las charlas gratuitas que inician hoy con el taller de resistencia a antimicrobianos son patrocinadas por el Consejo Técnico de Informática Clínica. En este caso, este taller de resistencia a antimicrobianos fue coordinado por la doctora Rebeca Campos Sánchez, miembro de la Universidad de Costa Rica, y el doctor Fernando García, también miembro de la Universidad de Costa Rica. Este evento es organizado por el Consejo Técnico de Informática Clínica, que es un órgano adscrito al Ministerio de Salud, en la colaboración de todos los miembros que pertenecen a este consejo. Y esta actividad está enfocada dentro de las actividades que se hacen para promocionar el Día de la Cultura Científica, que se celebró el pasado 28 de septiembre, ya en este año en su quinta edición. Los objetivos de este taller básicamente son dar a conocer los conceptos básicos de la resistencia antimicrobiana, aprender de las diversas metodologías para estudiar la resistencia antimicrobiana y el tipo de datos que se generan, comprender los resultados del análisis de datos genómicos, así como su interpretación en el contexto de salud humana, aprender de las aplicaciones de la vigilancia epidemiológica y de investigación. Básicamente, este taller se dará durante 5 semanas. Este primer día o este primer lunes, el tema a tratar será introducción a los conceptos de resistencia antimicrobiana, problemática y las posibles soluciones. Dicha charla será impartida por el doctor García. Algunas reglas importantes para todos los asistentes. Se les solicita mantener apagada su cámara y micrófono durante toda la actividad. Escribir sus preguntas en el chat para responderlas al final. En cada sesión se compartirá un formulario de asistencia aproximadamente después de las 7 de la noche y es necesario contar con al menos 4 registros para obtener el certificado de participación, o sea, tratar en la medida de lo posible de solo faltar en una ocasión. Y el último día se les compartirá un formulario de evaluación. Estas charlas van a ser grabadas y posteriormente serán subidas al canal de YouTube del Consejo de Bioinformática. Acá está el enlace, posteriormente se los voy a pasar por el chat. En cuanto a los requisitos para recibir el certificado de asistencia digital, como les dije, sería completar el formulario de asistencia que se pasará cada lunes a eso de las 7:15 de la noche, y este formulario estará habilitado hasta mañana al mediodía. Y el certificado será enviado al correo que ustedes consignen en el formulario de inscripción. El día de hoy nos acompaña el doctor Fernando Manuel García Santa María. Hola. ¿Está dormida? ¿Vamos a comer? No sé si alguien tiene el micrófono encendido para que nos haga el favor de apagarlo. El doctor Fernando García es licenciado en microbiología y química clínica, graduado de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. También cuenta con un doctorado en ciencias naturales del Instituto de Genética y Microbiología de la Facultad de Biología de la Universidad Julius Maximilians de Würzburg, Alemania. Desde noviembre del 2003 a la actualidad es profesor catedrático en el Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica. También fue director del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica.
Fue director del programa de posgrado en microbiología, parasitología y química clínica del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. También fue vicerrector de investigación de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 60 publicaciones en resistencia a antimicrobianos. Ha solicitado una patente que se llama Proceso para la síntesis de nanopartículas de quitosano y compuesto para inhibir mecanismos de resistencia a antibióticos. También ha sido profesor de posgrado en la maestría de microbiología y profesor de doctorado en ciencias de la Universidad de Costa Rica. Sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Santamaría. Adelante. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que me puedan oír bien. Si me lo pueden confirmar, por favor. Y le escuchamos y también lo estamos viendo, doctor. Ok, necesito que me autorice para compartir, por favor. Ya puede compartir. En estos momentos no puedo todavía. Ya lo puse como moderador. En buena teoría no debería tener. Vieras que no se me, pues, activa la función. Sí, qué extraño. Si gusta, lo que podemos hacer es que me pase la presentación un momentito al correo para podérsela yo proyectar, porque yo lo tengo como a usted como moderador, no sé por qué no puede abrirla. Deme un instante, por favor, entonces. Ok. Ya se la envié. Ok, perfecto. No me ha llegado el correo. Se lo envía a Paula. paula.quiroz. Ajá, correcto. @misalud.geo.cr. Bueno, se lo voy a enviar otra vez. Vamos a ver si es eso. Si gusta, puede intentar compartir acá en Teams, a ver. ¿Le permite? No, aún no. No. No, estuviera que no, aún no. Y yo solo envié a su correo y me sale como recibido. Sí, ya me llegó. Ya se lo voy a compartir, doctor. Ahí me disculpa los inconvenientes técnicos. No hay problema, no se preocupe.
Me indica si ya Perfecto. la está viendo en la pantalla, sí. Si ya la estoy viendo, sí, por favor. Ok, perfecto. Para que la ponga en pantalla completa, por favor. Ujú. Listo. Ok, bueno, buenas tardes, buenas noches a todas y todos, otra vez. Muchísimas gracias por la invitación y a la doctora Rebeca Campos por coordinar este foro, que este es uno de los grandes temas que tenemos a nivel mundial. Veo mucha gente conocida en el chat y quisiera compartir con ustedes algunas ideas, algunos conceptos básicos sobre la resistencia antimicrobiana. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Yo me voy a hacer un enfoque particularmente en lo que tiene que ver la resistencia en bacterias a los antibióticos, pero muchos de los conceptos que voy a discutir acá obviamente tienen que ver también en la misma forma con otros tipos de antimicrobianos como los antifúngicos, antiparasitarios, antimicóticos, por ejemplo. Y el punto de partida es el siguiente: la resistencia a los antibióticos es sinónimo de fracaso terapéutico. ¿Qué significa esto? Que los antibióticos ya no sirven para hacer tratamientos antimicrobianos. Hace unos años atrás, en el año 2008, estuve en un foro con el doctor Mora Duarte. Él era médico intensivista en el Hospital México. Y en uno de los espacios de discusión, discúlpeme, okay. Y en uno de los espacios de discusión, él mencionó ahí estoy frente al paciente contemplando lo que se va a morir y no puedo hacer nada. Eso es lo que significa la resistencia a los antimicrobianos o la resistencia a los antibióticos. Es que ya nos estamos quedando sin tratamiento. La siguiente, por favor. Los antibióticos y los antimicrobianos, en términos generales, como recursos terapéuticos, son sumamente peculiares en tanto que cualquier uso que se haga de ellos genera resistencia. A mayor uso de los antibióticos, mayor va a ser la resistencia que nosotros vamos a ver. Y esto tiene una consecuencia sumamente importante, y es que socava su utilidad futura. Es decir, los antibióticos que hoy aún nos funcionan, posiblemente dentro de 5 o 10 años ya no nos van a funcionar si nosotros continuamos con el mismo patrón de uso que estamos haciendo de los antibióticos. Este es un concepto que hasta incluso desde el punto de vista farmacológico uno lo puede definir como un conocimiento agotable, y eso es algo sumamente excepcional en tanto que el conocimiento que se genera es para que perdure. Y aquí hay en la misma forma entonces una responsabilidad transgeneracional, es decir, nosotros estamos definiendo el futuro de distintas personas que no van a disponer de los antibióticos. Ese es un tema que yo creo que nos tiene que llamar profundamente a la reflexión. La siguiente, por favor. En el año 2017, la Organización Mundial de la Salud sacó esta lista de posiblemente las bacterias de mayor importancia clínica en estos momentos en diferentes partes en el mundo, incluyendo, por supuesto, Costa Rica. Quiero hacer un enfoque en particular con respecto a la resistencia a los carbapenems. ¿Puede volver a la diapositiva? Gracias. Con respecto a la resistencia a los carbapenems. En tanto que los carbapenems son antibióticos de la familia de las betalactamas, posiblemente son en estos momentos los antibióticos más potentes que tenemos en el uso clínico. Y ya cuando se presenta resistencia a los carbapenems, prácticamente que nos estamos quedando sin antibióticos disponibles para el manejo de las infecciones.
Ahí ustedes tienen una lista particularmente de 3 grupos de bacterias, el gran grupo de los enterobacteriales, que es un orden, las Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. También es sumamente importante la resistencia a los antibióticos en otros grupos bacterianos, pero les digo que cuando hemos llegado a la resistencia a los carbapenems es que literalmente nos quedamos sin antibióticos que darles a nuestros pacientes. En los otros casos que están mencionados ahí, particularmente con esos fenotipos de resistencia, aún tenemos alternativas que darles a nuestros pacientes, pero no deja de ser esto un problema sumamente grave. La siguiente, por favor. Ese es un caso que le dimos un seguimiento por espacio de más o menos 2 años, en donde, vamos a ver, y este es un caso que se presenta en nuestros sistemas de salud, simplemente para que entendamos cuál es el impacto que esto tiene. Ese es el caso de un paciente masculino de 28 años que tuvo un accidente de tránsito en su moto, tuvo una fractura de fémur, se le hizo una infección por Staphylococcus aureus meticilina resistente y una infección en hueso por Pseudomonas aeruginosa resistente a los carbapenems. Debido al daño tisular tan importante, el tratamiento simplemente no le estaba funcionando y la decisión médica al final fue pues entonces hacer una amputación de su miembro. Muchas veces nosotros vemos los accidentes de tránsito en la calle o vemos cómo la gente se rompe, se lastima, sufren infecciones, etcétera, etcétera. Y muchas veces nosotros no estamos pensando en las consecuencias que esto tiene para nuestros pacientes, para nuestro sistema de salud y para nuestra sociedad en términos generales. La siguiente, por favor. En consecuencia, entonces, la resistencia a los antimicrobianos en términos generales se define como un problema global de salud pública por 3 aspectos fundamentales. Uno, hay una disminución en la eficacia de los tratamientos. Es decir, los tratamientos ya dejan de funcionar. Eso tiene también entonces consecuencias sumamente importantes en términos de morbilidad y de mortalidad. Y por supuesto también hay un incremento en los costos de salud en el sistema de salud, sea por estancias hospitalarias cada vez más largas y por tratamientos más caros por complicaciones que tienen nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Si bien es cierto, yo hago mucha mención con respecto a las bacterias, que es mi campo de trabajo, pero como les mencionaba antes, esto también tiene que ver con virus, tiene que ver con hongos, también tiene que ver con parásitos. Pero el tema particular de los antibióticos es sumamente importante por varias razones. Uno de ellos, por el abuso de los antibacterianos o de los antibióticos en grandes cantidades. Como lo voy a discutir en algún momento, hay ciertas características genéticas que tienen las bacterias que son sumamente particulares, que le permiten una evolución más rápido. Y eso es un tema sumamente importante. El tiempo de generación en el ser humano, uno puede decir que es de 20 a 30 años, en las bacterias es de 20 a 30 minutos. La capacidad de compartir genes entre bacterias, por ejemplo, es un tema sumamente importante. La frecuencia de mutación, la plasticidad genómica que tienen las bacterias. Esto hace de que las bacterias sean sumamente capaces de resistir prácticamente todos los antibióticos que tenemos disponibles hoy en día, y en la misma forma también se han vuelto resistentes o muestran una susceptibilidad menor incluso a desinfectantes o a antisépticos. Otro aspecto que es sumamente importante es con respecto al número de bacterias. Se estima que en nuestro cuerpo humano viven más o menos 10 a la 14 bacterias. Eso viene a ser más o menos 2 kilos de peso. De nuestro peso corporal vienen a ser bacterias. Y se estima que más o menos 10 a la 30 bacterias las vamos a encontrar en la naturaleza. Siempre pensamos nosotros mucho en las bacterias que causan infecciones en el ser humano, pensamos mucho en las muestras clínicas de nuestros pacientes, pensamos mucho
en el ambiente propio en el que nosotros, desde el punto de vista de la salud, nos desenvolvemos. Pero fuera de ese espacio, nosotros vamos a encontrar muchísimos reservorios importantes de bacterias que tienen múltiples genes que codifica para muchísimos mecanismos de resistencia. El tema ya no es estrictamente hablando un asunto intrahospitalario, también ya se ha convertido en un tema de salud ambiental. Y finalmente quiero mencionarle que muchas veces uno escucha en nuestras discusiones muy antropocéntricas, tendemos a responsabilizar mucho a las bacterias, como si las bacterias fueran los malos de la película. Realmente quienes hemos causado el problema de la resistencia como salud pública, digamos, como problemas de salud pública, pues en estos momentos somos nosotros, los seres humanos, ustedes, yo, todas las personas que hacemos uso de los antibióticos y que los hemos usado de una manera indiscriminada. La siguiente, por favor. No voy a entrar en mucho detalle técnico, pero simplemente para mencionar que la definición del concepto de resistencia es estrictamente hablando una definición farmacológica. ¿Qué significa esto? De que durante la terapia antimicrobiana se alcanzan unas determinadas concentraciones de los antimicrobianos, digamos, en plasma o en distintos espacios corporales. Pensemos particularmente en el sitio de infección. Uno habla de bacterias resistentes a los antibióticos porque son bacterias que resisten las concentraciones que se alcanzan en el sitio de infección. Cuando estas bacterias tienen esa capacidad para multiplicarse a concentraciones muy altas de antibióticos, pues entonces nosotros estamos hablando de resistencia. Uno habla de susceptibilidad cuando las sustancias antibacterianas inhiben la multiplicación de las bacterias a concentraciones relativamente mucho más bajas que caen dentro del rango de eficacia terapéutica de los antibióticos. En consecuencia, debemos entender que esa es una definición farmacológica y estrictamente hablando en el ser humano. Esta misma bacteria en un hospedero distinto, con una farmacocinética diferente, puede ser que la bacteria se comporte como sensible o que tenga otros rasgos fenotípicos distintos. Entonces, también el concepto de resistencia depende mucho del hospedero al que nosotros estemos conversando. Y esto es sumamente importante cuando, desde la visión de una salud, empezamos a considerar bacterias de los animales particularmente, o bacterias que nosotros encontramos en el ambiente que tienen genes y mecanismos de resistencia, pero no sabemos exactamente el nivel de concentración de antibióticos que tenemos que usar para que esas bacterias se vean inhibidas. Entonces, cuando estamos hablando de una definición del concepto de resistencia, debemos hacer siempre referencia al hospedero del que estamos hablando, porque eso nos define los parámetros farmacocinéticos, y usualmente nosotros nos vamos a referir al tema del hospedero como el ser humano. En tanto que las infecciones se presenten, por ejemplo, en animales de producción intensiva o en animales de compañía, por ejemplo, hay los parámetros farmacocinéticos de las drogas, de los antibióticos, pueden ser entonces sumamente diferentes. Entonces, la definición la vamos a dar desde el punto de vista farmacológico, considerando particularmente el hospedero del ser humano. La siguiente, por favor. Ahora, esas son las pruebas que hacemos nosotros usualmente en el laboratorio, porque cuando estamos hablando del efecto que tienen los antibióticos en las bacterias, no es solamente susceptibilidad o resistencia. Y eso es un fenómeno al que nosotros le tenemos que prestar muchísima atención, en tanto que en los ensayos que nosotros hacemos en el laboratorio, determinamos el valor de la concentración inhibitoria mínima. Este es un ensayo in vitro que se hace
Es un ensayo relativamente muy sencillo en donde una dosis estandarizada de bacterias se pone en un medio de cultivo y a las diferentes réplicas se le pone una concentración final de los antibióticos. En la parte izquierda, ustedes pueden ver entonces los resultados que nosotros vamos a ver, por ejemplo, cuando hacemos una prueba de estas, en donde se coloca a la bacteria en medios de cultivo que tienen distintas concentraciones de antibióticos. Perdí la presentación. ¿Me puede poner la presentación de vuelta, por favor? Es que me parece que ella se desconectó también. Por eso es que Se no se ve. desconectó. Sí, No la veo en la pantalla. sí, no se ve. De hecho, en el chat sale que ella se desconectó. Bueno, démosles unos minutos a ver qué pasó. Hola, Ya estamos de vuelta. sí, se me fue la internet por unos instantes. Disculpe. Ya la retomamos la presentación. Iba por esta. ¿Correcto? Listo. Muy bien, muchas gracias. Como les estaba mencionando, entonces, fíjense en la imagen a la izquierda, en la parte superior, nosotros vamos a ver cómo se coloca un inóculo estandarizado de la bacteria en estudio en un medio de cultivo en réplicas que tienen concentraciones distintas de un antibiótico en este particular. En términos generales, cuando los valores de la concentración inhibitoria mínima son bajos, eso significa de que las bacterias crecen a concentraciones muy bajas del antibiótico y ya como en el caso que ustedes ven ahí con una flecha marcada, ya a una concentración, por ejemplo, de 4 microgramos por mililitros, ya la bacteria no crece. Digamos que ese es el comportamiento que nosotros vamos a ver en las bacterias susceptibles a ese antibiótico en particular. Es decir, bajas concentraciones del antibiótico inhiben la multiplicación de las bacterias. En el ejemplo inmediatamente por debajo, que estaba marcado en color rojo, bacterias resistentes a los antibióticos son bacterias que por diversos mecanismos pueden sobrevivir a concentraciones cada vez más altas del antibiótico. En este caso, la concentración inhibitoria mínima queda marcada como 62, es decir, como 128, es decir, es la concentración más baja que se ensaya que aún inhibe puede ser este crecimiento bacteriano. En términos generales, nosotros vemos entonces que bacterias sensibles a los antibióticos se inhiben a concentraciones muy bajas y bacterias que son resistentes a los antibióticos se inhiben a concentraciones muy altas. Y estas concentraciones muy altas están usualmente por fuera del rango de eficacia terapéutica de los antibióticos, como les estaba mencionando antes. Ahora, al punto al que quiero llegar es que el fenotipo de susceptibilidad, y eso es sumamente importante para los médicos tratantes, es un fenotipo que hay que ponerle mucho cuidado. Cuando una bacteria, por lo menos en estas condiciones de ensayo, muestra que es resistente a los antibióticos, es decir, que su inhibición ocurre a concentraciones muy altas, la interpretación es relativamente sencilla, es decir, la bacteria es resistente y el pronóstico o la predicción que podemos dar desde el laboratorio es que el tratamiento no va a funcionar. Cuando nosotros desde el laboratorio reportamos de que la bacteria es sensible o es susceptible a los antibióticos, estamos diciendo la bacteria se inhibe a concentraciones relativamente bajas del antibiótico, por debajo de las concentraciones máximas que se alcanzan
en los tejidos en el transcurso de una terapia antimicrobiana. Sin embargo, quisiera destacar un aspecto sumamente importante y es que aunque la concentración inhibidora mínima sea muy baja, no significa que necesariamente la bacteria sea sensible. Y esto es un detalle que los médicos tratantes y los microbiólogos debemos prestarle mucha atención. Existen bacterias que pueden ser tolerantes a los antibióticos. Y esto nosotros nos damos cuenta que son tolerantes a los antibióticos cuando vemos el gráfico al centro de la imagen. En la parte superior, nosotros vamos a ver que cuando hacemos la determinación de la concentración inhibidora mínima, las bacterias susceptibles y las bacterias tolerantes no son distinguibles en términos de la concentración inhibidora mínima. Pero cuando hacemos un ensayo diferente, en donde vemos, digámoslo así, la tasa de muerte a lo largo del tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta de que las bacterias susceptibles, como ven ustedes en esa imagen al centro, en la parte inferior, que está marcado con una línea verde, las bacterias sensibles o susceptibles a los antibióticos tienen una tasa de muerte que se da relativamente rápida. Las bacterias tolerantes son bacterias que, si bien es cierto, se señalan como sensibles, pero que por lo menos en condiciones in vitro, pero también muchas veces en condiciones de infección, también son bacterias que tienen una tasa de muerte mucho más lentas. Y esto usualmente nosotros no lo detectamos en el laboratorio, como podemos ver en la parte superior, pues al centro estamos viendo que la concentración inhibidora mínima de una bacteria sensible y una bacteria tolerante son exactamente iguales, pero su tasa de muerte en el caso de las bacterias tolerantes es mucho más lento de lo que pasa con una bacteria susceptible. ¿A qué se debe esto? Esto se debe fundamentalmente a las propiedades metabólicas que tienen las bacterias. Y le voy a poner el ejemplo más sencillo que podemos pensar. En el caso de los antibióticos beta-lactámicos, de las beta-lactamas inhiben la síntesis de la pared. Si la bacteria entra en un estado metabólico de no replicación, siendo aún una bacteria viable, pero es una bacteria que, por ejemplo, no sintetiza pared, los antibióticos beta-lactámicos no pueden inhibir el proceso de síntesis de pared porque la síntesis de pared no se está dando. Y eso hace entonces de que la bacteria, si no sintetiza pared, las beta-lactamas no pueden funcionar, no pueden inhibir la síntesis de pared, y las bacterias entonces se pueden comportar como tolerantes. Es decir, los antibióticos tienen actividad inhibitoria o bactericida sobre bacterias, en tanto que el blanco metabólico que se inhibe en las bacterias esté funcionando. Yo no puedo inhibir la síntesis de la pared si la bacteria no está sintetizando pared. Yo no puedo inhibir la síntesis de las proteínas si la bacteria no está sintetizando las proteínas. Y el otro fenotipo que me parece sumamente importante es el de persistencia. Como ustedes pueden ver en el gráfico a la derecha, el fenotipo de persistencia y de tolerancia se parecen mucho en que ambos semejan bacterias sensibles. Y cuando hacemos la curva de muerte-tiempo, como vemos en el gráfico a la derecha, en la parte inferior, las bacterias persistentes son una subpoblación de las bacterias que tienen alteraciones genéticas, fisiológicas, metabólicas, que las hace transitoriamente tener una tasa de muerte más lenta. Y esto se da por distintos mecanismos que ahora les voy a mencionar, pero es muy similar a lo que les estaba mencionando como tolerante. La diferencia entonces entre persistentes y tolerantes es que las persistentes en sí mismas son una subpoblación de una bacteria que se comporta fenotípicamente como susceptible, pero que tiene una tasa de muerte más lento. Esto es sumamente importante porque esto es lo que ocurre en el transcurso de una infección. Es decir, las bacterias, conforme se van multiplicando, empiezan a ser heterogéneamente
genéticamente heterogéneas, fenotípicamente heterogéneas, metabólicamente heterogéneas. Recordemos que el tiempo de replicación bacteriano es muy corto, aunque es un poquito más lento en el transcurso de una infección, pero su tiempo de generación tan rápido que tienen las bacterias les permite pues entonces adaptarse de muchas formas diferentes a estos cambios en el entorno en que se encuentra la bacteria. La siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos que tienen las bacterias para la resistencia es enorme. Yo estoy dando un curso de maestría una vez cada 2 años en donde entramos en detalle para ver cada uno de estos mecanismos. Y son múltiples. A veces yo me sorprendo más bien cuando encontramos una bacteria sensible. Es enormemente interesante, es impresionante verdaderamente las capacidades metabólicas que tienen las bacterias para sobrevivir a la presencia de muchas sustancias tóxicas. Aún así, eso incluye también, por supuesto, las bacterias. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Les quiero mencionar tal vez un par de casos sobre los mecanismos de resistencia para que entendamos la dimensión de esto. En biología, uno usualmente no usa las palabras todo, nada, siempre o nunca. Pero voy a hacer en este caso una excepción importante. Todas las bacterias, prácticamente sin excepción, todas las bacterias poseen lo que se conoce como bombas de flujo. Hay bacterias que tienen unas pocas, hay bacterias que tienen muchas. Pseudomonas, por ejemplo, tiene más de 25, 30 bombas diferentes. Y eso está representado, por ejemplo, en la imagen que está a la derecha. Esa es una bomba que se conoce con el nombre de ACR-A, ACR-B, Tol-C, en Escherichia coli. Que lo que hace es, esos son 3 moléculas muy complejas que se acoplan entre sí. Y estas bombas lo que hacen es que cuando están funcionando, tienen la particularidad de poder sacar del interior de la célula bacteriana moléculas que son tóxicas, bajo ciertas particularidades químicas. Y esta bomba que les estoy mostrando en particular, ACR-A, ACR-B, Tol-C, es una bomba que confiere un fenotipo de multiresistencia. ¿Qué significa esto? De que no es una bacteria, no es una bomba que sea inespecífica, sino que es una bomba lo suficientemente compleja desde el punto de vista molecular que tiene la particularidad de poder reconocer muchos sustratos diferentes. Estas bombas, entonces, en consecuencia, expulsan del interior de la célula bacteriana muchos antibióticos con estructuras moleculares muy distintas. Y esto confiere entonces un fenotipo de multiresistencia. Literalmente, la bacteria puede estar nadando en antibiótico, que ese antibiótico está en el exterior de la célula bacteriana, cualquier molécula que ingrese va a ser entonces expulsada por los antibióticos, por las bombas. Y esto entonces confiere un fenotipo de resistencia. Algunas de estas bombas se producen constitutivamente, pero hay otras bombas que son inducidas. A la izquierda les muestro a ustedes 2 de los antibióticos que pertenecen a la familia de las fluoroquinolonas. Uno es la ciprofloxacina, que se utiliza en seres humanos, y otra es la enrofloxacina, que se usa en animales de producción, particularmente en pollos y en cerdos. ¿Por qué muestro estas figuras? Porque muchas veces nosotros asumimos que el fenotipo de resistencia es específico para un antibiótico en particular. Pero estas bombas no son específicas para un antibiótico en particular, son específicas para familias de antibióticos. En consecuencia, cuando estas bombas son inducidas, esta misma bomba puede conferir resistencia a ciprofloxacina como igual resistencia a enrofloxacina. El problema que tenemos con el uso de las fluoroquinolonas particularmente es que son unos fuertes inductores de este tipo de bombas de multiresistencia.
Por eso es que muchas veces hay que ser entonces sumamente precavidos cuando usamos este tipo de antibióticos, y para entender particularmente es un tema sumamente importante, que el uso de fluoroquinolonas en la producción animal confiere o induce mecanismos de resistencia que también confieren el fenotipo de resistencia cuando se enfrentan a antibióticos de uso en seres humanos. Entonces, no hay una especificidad en este tipo de fenotipos de resistencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El uso de enrofloxacina en animales induce los mecanismos de resistencia que confieren entonces resistencia a ciprofloxacina, por ejemplo, en seres humanos. Estos mecanismos de resistencia no hacen esa diferenciación que nosotros hacemos poniéndole algunos átomos de más a la molécula o poniéndole un nombre diferente. Y esto es un concepto que nosotros debemos entender de la mejor forma posible. La siguiente imagen, por favor. Ok. El otro aspecto que es sumamente importante, posiblemente que nosotros no tampoco le hemos prestado mucha atención a los mecanismos de resistencia a los antibióticos, y es la capacidad que tienen las bacterias para formar biopelículas. El concepto que nosotros enseñamos muchas veces en las universidades con respecto a las bacterias es que las consideramos como organismos unicelulares. Y usualmente nosotros en microbiología, para trabajar las bacterias, las trabajamos en cultivo puro, es decir, son bacterias que son aisladas, separadas del resto de las otras bacterias que pueden estar presentes en una muestra. Y prácticamente la mayoría de las técnicas que nosotros usamos actualmente en la bacteriología clínica requiere el uso de cultivos puros de estas bacterias. En la naturaleza, las bacterias no se encuentran en cultivos puros y tampoco en el transcurso de una infección. Y eso es un tema que es sumamente importante. Usualmente las bacterias, y esto les va a sonar posiblemente muy raro a muchas personas, pero las bacterias usualmente forman comunidades unidas a superficies. Estas comunidades y poblaciones unidas a superficies reciben el nombre de biopelículas. Y las bacterias usualmente están formando biopelículas prácticamente en cualquier sitio de infección, como ustedes pueden ver en la imagen que está a la derecha, que es una microfotografía electrónica, en donde nosotros vemos las células bacterianas unidas, una muy cerca de otra y usualmente embebidas, metidas dentro de una matriz. Esto es lo que se conoce como una biopelícula. Así es como viven las bacterias. Y no como nosotros usualmente las imaginamos, como son en un plato de Petri. Estas biopelículas son comunidades sumamente complejas, constituidas por a veces muchos tipos de bacterias distintas. Ahora, importante destacarlo, cuando digo bacterias distintas, son bacterias que se diferencian entre sí, aunque sean bacterias que derivan inicialmente de una sola célula. Conforme se va formando una biopelícula a partir de una sola célula o de unas pocas células, las bacterias empiezan a diferenciarse entre sí. Pueden haber cambios genéticos, sea por mutaciones o por eventos de recombinación o cambios en la expresión de genes. Pueden haber cambios metabólicos y fisiológicos dentro de las diferentes células que componen la biopelícula. En consecuencia, como les mencionaba, las biopelículas es un buen ejemplo de lo que es una comunidad que puede estar constituida por una sola especie bacteriana, pero que es fenotípica, fisiológica y genéticamente heterogénea. Y eso es un aspecto fundamental. En el momento, vamos a ver, y en esta biopelícula nosotros podemos encontrar, cuando digo diferentes tipos de células, son bacterias que derivan de una misma especie, pero que metabólica y fisiológicamente son distintas. Ahora, también hay una diferenciación sumamente importante. Cuando se establecen estas biopelículas, las bacterias que están en la superficie, digamos, muestran esas diferencias con respecto a las bacterias que están en la base de la biopelícula. Cuando llega el antibiótico afecta a las bacterias que están en la superficie de la biopelícula
y prácticamente no alcanzan a donde se encuentran las bacterias que están en la base de esa biopelícula. En esta biopelícula las bacterias están muy juntas unas con otras y, como les digo, responden a los estímulos que llegan a los antibióticos o a los mecanismos de respuesta inmune, y las bacterias de alguna u otra manera se protegen entre sí contra los ataques de moléculas de antibióticos, pero en la misma forma pensemos en desinfectantes, en antisépticos y en componentes de la respuesta inmune. Así es como nosotros nos tenemos que imaginar a las bacterias en el transcurso de una infección. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Ahora, un aspecto fundamental que nosotros tenemos que entender es que las bacterias tienen una cualidad que muy pocas otras células en la naturaleza tienen, y es el intercambio de información genética entre ellas. Eso es lo que conocemos con el nombre de transferencia horizontal de genes. Y esto implica entonces que una bacteria puede pasar parte de su genoma, un conjunto de genes, a otra célula diferente, o bien puede recibir genes de distintas otras bacterias. Y esto ocurre por distintos mecanismos que están indicados ahí, sin entrar en mucho detalle. Esto implica que una bacteria constantemente está cambiando su genoma. Y desde el punto de vista de la bioinformática clínica, esto resulta fundamental. Eso es una de las bases principales por las cuales las bacterias tienen una diversidad genómica y consecuentemente fenotípica, y también en términos de resistencia a los antibióticos tan amplia. Y una derivación de esto que está indicado en ese cuadro con ese mensaje es que una bacteria no tiene que estar expuesta a antibióticos para tener genes y consecuentemente mecanismos de resistencia. Es por esto que nosotros podemos encontrar en la naturaleza bacterias que uno no esperaría en ambientes pristinos que tengan genes de resistencia. Nosotros hemos encontrado hasta incluso, por ejemplo, bacterias resistentes a los antibióticos en ambientes que se consideran pristinos, por ejemplo. La siguiente, por favor. Estas biopelículas, vamos a ver, se forman en básicamente toda la naturaleza, en todos puede ser de los espacios. La misma placa dental es una biopelícula. El microbioma intestinal está formando una biopelícula prácticamente completa, pero particularmente en el transcurso de las infecciones, quiero destacar dos casos en particular: cuando se colocan implantes o cuando se colocan vías o sondas, digamos, son sitios ideales para que se formen estas biopelículas. Y muchas veces, pues entonces toca más que todo remover esa instrumentalización del paciente justamente para poder evitar o erradicar esa infección, en particular con las consecuencias que eso puede ser que tenga para los pacientes. Ese es un tema sumamente importante. Las biopelículas las encontramos en todo lado. Vayan ustedes a sus baños o a la cocina de su casa y ustedes van a ver esas líneas negras a veces que se forman en los bordes. Esas son biopelículas microbianas. Y así es como normalmente viven las bacterias. Las podemos encontrar en cualquier lugar, en cualquier sitio, formando las biopelículas. Cuando las biopelículas se nos forman a nosotros en un sitio de infección, erradicarlas en forma de biopelícula es enormemente complicado, y particularmente porque por esos cambios metabólicos las bacterias muestran no solamente fenotipos de sensibilidad o de resistencia como nosotros pensamos, sino que también muestran esos fenotipos que les estaba mostrando antes de tolerancia y de persistencia. La siguiente, por favor. Ven ustedes entonces que en la formación de una biopelícula, y es una representación que ustedes tienen ahí en la parte inferior a la izquierda, ustedes tienen ahí la representación de una biopelícula, y sin entrar en mucho detalle, cuando el antibiótico llega al sitio de infección y la bacteria está formando esa biopelícula unida a una superficie, lo que nosotros vamos a ver es que se establece un gradiente de concentración del antibiótico.
En la parte superior, en la parte más externa, nosotros vamos a ver las concentraciones más altas y en las partes más internas nosotros vamos a ver las concentraciones más bajas. En consecuencia, las bacterias que están en la superficie se exponen a concentraciones mayores y pueden ser pues, inhibidas en su multiplicación o en sus funciones, mientras que las bacterias en el interior se exponen a concentraciones más bajas y hacen entonces de que las bacterias muestren estos fenotipos de tolerancia o de persistencia o hasta incluso, pues entonces, incluso fenotipos de resistencia. Ahí están indicados en ese cuadro lo que se conoce específicamente como la tolerancia física, pero también, como les mencionaba antes, también hay cambios metabólicos dependiendo de cómo se encuentra la bacteria en esa biopelícula. Y en la misma forma, las respuestas que dan las bacterias en los diferentes estratos de las biopelículas pueden ser hasta incluso diferentes, aun cuando se trate de una biopelícula formada por un solo tipo de bacterias. La siguiente, por favor. Y esos son unos datos ya un poco viejos, pero siguen siendo vigentes, en donde se estudian las bacterias planctónicas, es decir, como nosotros las estudiamos en el laboratorio, sin que formen biopelículas, son células en suspensión. Esas son las bacterias planctónicas, versus las mismas bacterias cuando forman una biopelícula. Y ahí están indicados los valores de la concentración inhibitoria mínima o bien de la concentración bactericida mínima para 5 bacterias modelo con distintos antibióticos. Y tomemos el caso, por ejemplo, de la Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, cuando se expone a un carbapenem al imipenem. Cuando la bacteria la probamos nosotros en los ensayos de laboratorio con bacterias en suspensión, la concentración inhibitoria mínima es de 1. Es decir, ya que a una concentración de 1 microgramo por mililitro, esa bacteria se inhibe en su crecimiento en la presencia de esa concentración de imipenem. Pero la misma bacteria, utilizando, ya vamos a ver ya cuando la bacteria forma biopelículas, se requiere de una concentración de 1000 veces mayor para lograr una inhibición en su multiplicación. Y así pasa en el resto de los ejemplos que están indicados ahí. Entonces, la concentración de antibiótico que se requiere para matar una biopelícula o las bacterias que forman parte de una biopelícula son muchas veces decenas o cientos de veces mayores que las concentraciones que se requieren para matar esa misma bacteria cuando la bacteria está en suspensión, cuando son bacterias que no están unidas a superficies y no son parte de biopelículas. La siguiente, por favor. Ahí ustedes tienen una imagen de una prueba que se hizo con una biopelícula. A la izquierda tienen ustedes la biopelícula control. Este es el caso de un Staphylococcus epidermidis. A la izquierda tienen ustedes la biopelícula control y a la derecha tienen ustedes lo que quedó de la biopelícula después de un tratamiento con concentraciones muy altas, superiores a las concentraciones bactericidas mínimas, usando vancomicina y rifampicina. Si bien es cierto, vemos una gran destrucción de muchas células bacterianas, si ustedes se fijan en detalle, hay muchas de las células bacterianas que están por ahí que parece que aún están intactas. En el momento en que nosotros hacemos remoción del antibiótico, hacemos suspensión del antibiótico, quitamos el antibiótico de ese sitio en particular, eso hace entonces de que las bacterias, si les quito las sustancias inhibitorias, son bacterias en una condición de tolerancia o de persistencia dentro de la biopelícula, le quito el antibiótico y las bacterias otra vez empiezan a multiplicarse. Esa es una particularidad. Ahora, esto me parece sumamente importante destacarlo porque los fenotipos de tolerancia y de persistencia y los perfiles de resistencia o de tolerancia o de persistencia o de sensibilidad a los antibióticos en bacterias, nosotros no lo probamos con biopelículas. Y eso es
digamos, una deuda que tenemos desde el estudio de las pruebas que nosotros hacemos en el laboratorio. Ahora, la formación de biopelículas usualmente nos toma un poquito más de tiempo, pero son técnicas que se podrían implementar en nuestros laboratorios. La siguiente, por favor. Ok, para continuar con el tema que yo creo que ya lo toqué en algún momento. Esta es una imagen que quiero que la veamos con mucho cuidado para entender la presión de selección que hacemos nosotros con el uso de los antimicrobianos. Entendamos que según los datos que se pueden conseguir, porque hay muchos de estos datos que son a veces muy complicados, la industria farmacéutica no siempre los pone a disposición. Pero en términos generales hay una cifra bastante segura que dice que aproximadamente se consumen a nivel mundial todos los años unas 200.000 toneladas de antibióticos. Aproximadamente la mitad, el 50%, eso es utilizado en la medicina humana. Y eso es un punto sumamente importante, porque entonces hacemos una presión de selección muy fuerte. El tema de las infecciones por bacterias resistentes a los antibióticos particularmente fue un tema en sus inicios, allá por la década de 1940 y 50 posiblemente, y 60. Era un tema de los ambientes intrahospitalarios. ¿Por qué? Porque es donde tenemos a los pacientes infectados o a los pacientes enfermos con diferentes morbilidades, y son pacientes que son intervenidos y se exponen pues entonces a los antibióticos. En ese momento es entonces donde se empieza a hacer esa presión de selección y sobreviven las bacterias que son resistentes, tolerantes o persistentes a los antibióticos. El tema es que eso dejó de ser ya un problema intrahospitalario. Y lo que sucedía antes únicamente con los pacientes hospitalizados, también está pasando con los pacientes de las comunidades. Es perfectamente posible que nuestros pacientes en las comunidades se infecten con bacterias que se adquieren en la comunidad, que ya tienen fenotipos de resistencia. Y eso es un punto enormemente importante que tenemos que entender. Esto ya no es un problema intrahospitalario, también es un problema comunitario. Cuando nos llegan a los hospitales, pacientes de consulta externa o pacientes de emergencias infectados o colonizados por bacterias que tienen fenotipos de resistencia. Cuando nosotros hicimos el estudio sobre pseudomonas aeruginosas resistentes a los carbapenems en uno de los hospitales nacionales, parte de las bacterias que nosotros encontramos con genes de metalobeta-lactamasas eran pacientes de consulta externa. Esto es poderosamente llamativo porque también en los últimos, por lo menos 5 años, ya se han hecho reportes incluso de bacterias resistentes a los carbapenems en animales de compañía y en animales de producción. ¿Qué están haciendo, me pregunto yo, genes de resistencia a los carbapenems en bacterias de los animales? Pero eso es ya lo que estamos nosotros encontrando en estos momentos. En consecuencia, se establece, por decirlo así, un ciclo humano en términos de la resistencia a los antimicrobianos. La otra mitad de los antibióticos que se producen a nivel mundial tienen que ver con la producción de los alimentos, lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. Los antibióticos también se utilizan en la prevención de las infecciones en los animales, en pollos y en cerdos particularmente, se utilizan como promotores de crecimiento. Esto es, mezclan los alimentos con ciertos antibióticos a dosis relativamente muy bajas para generar una mayor conversión alimenticia. ¿Qué significa esto? Que ganan más peso por cada kilogramo de alimento consumido. Usualmente esta ganancia de peso es relativamente bajita, tal vez un 5%, en el mejor de los casos posiblemente un 10%, pero cuando estamos pensando en animales que pesan 100, 150, 200 kilogramos o tenemos en una granja 20.000 pollos, pues entonces estamos hablando de muchos kilogramos de carne de peso, digamos, y eso es un tema sumamente importante.
El otro aspecto que también es sumamente importante que sucede en Costa Rica, no así en muchos otros países y por supuesto no en los países de la OCDE, ahora que tanto nos estamos comparando con la OCDE, es que en Costa Rica nosotros también estamos utilizando antibióticos para intentar controlar plagas bacterianas en cultivos de hortalizas que se consumen crudas. Nosotros hemos llegado a encontrar hasta 1 millón de bacterias resistentes a los antibióticos por gramo de lechuga. Repito, 1 millón de bacterias resistentes a los antibióticos por gramo de lechuga. Y eso puede ingresar entonces a la cadena alimenticia y nosotros nos podemos contaminar, no necesariamente infectar, pero sí nos podemos contaminar con bacterias que poseen genes de resistencia a los antibióticos y por el mecanismo que le mencioné antes de la transferencia horizontal de genes es perfectamente posible que en cualquier momento, pues entonces esos genes de resistencia pasen a bacterias que sí nos pueden causar patología. Estos mismos genes de resistencia también nosotros los estamos encontrando en mascotas. Como les estaba mencionando, ya se han encontrado genes que codifican para metal o beta-lactamasas y confieren resistencia a los carbapenems en mascotas, en animales de compañía. Y también hemos encontrado bacterias resistentes a los antibióticos en fauna silvestre, como parte del impacto ambiental que tienen las actividades humanas. En esta imagen también quiero destacar que no todos son malas noticias. Yo creo que una de las iniciativas más importantes que se ha tomado en muchas partes del mundo y en Costa Rica, yo creo que hay unos avances importantes que los vamos a discutir con el doctor Saúl Quiroz en una de las charlas próximas, que son los programas de optimización en el uso de los antimicrobianos, que están haciendo algunos hospitales y algunas clínicas, que me parece que es un paso en la dirección correcta, en la cual nosotros debemos cambiar el patrón de uso de los antibióticos. Nosotros no podemos apostar solamente a nuevos antibióticos si el patrón de uso de los antimicrobianos que estamos haciendo nosotros sigue como en la forma en que lo estamos haciendo, porque eso prácticamente los estamos usando muy mal, casi que los estamos desperdiciando. Ahora, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Les quiero contar brevemente, como esto es parte del Consejo Técnico de la Bioinformática Clínica. También es importante entender, y como lo vamos a discutir con el doctor José Molina, el tema de la vigilancia genómica. Y este es un modelo. Disculpe, hay una persona que tiene el micrófono encendido, por favor. Gracias. Y uno de los estudios iniciales, bueno, nuestros desde hace como 15 años, es que nos enfocamos en estas pseudomonas aeruginosa con un brote que se estaba presentando en uno de los hospitales nacionales. Es una bacteria sumamente interesante, es un bacilo gram negativo, es una bacteria que forma un pigmento verde muy bonito. En platos de agar sangre se puede ver como bacterias hemolíticas. Tiene diferentes patrones de motilidad, como el swarming, como el swimming, como el twitching. Y es una bacteria que metabólicamente es impresionante porque es una bacteria que tiene un genoma relativamente grande de más o menos 6 millones de pares de bases. Y esta es una bacteria que nosotros empezamos a estudiar justamente, como les indicaba, en uno de los hospitales nacionales, porque se empezaron a detectar cepas que tenían una metal o beta-lactamasa. Estas son beta-lactamasas que utilizan zinc en su sitio catalítico y estos son un tipo de las enzimas que permiten o que se consideran como un mecanismo de resistencia a los carbapenems. La siguiente, por favor. Esta es una bacteria que ustedes pueden conocer que causa múltiples infecciones en el ser humano. Usualmente los pacientes tienen factores de riesgo
vamos a ver, de muchos tipos distintos. Posiblemente una de las patologías más importantes son las infecciones en pacientes que tienen fibrosis quística, y esto no deja de ser entonces un tema sumamente importante, pero se presenta de muchos tipos de infecciones en pacientes, como les indicaba, que tienen algún tipo de factor de riesgo. El problema que tiene Pseudomonas es que es una bacteria que metabólicamente es muy poderosa, muy potente. Esta es una bacteria que nosotros la hemos podido cultivar a partir de soluciones de desinfectantes o de antisépticos. Esta es una bacteria que nosotros la hemos podido cultivar a partir de combustibles, por ejemplo, combustibles de jet, que a veces lo puede contaminar. O sea, es una bacteria que metabólicamente es sumamente poderosa, tiene muchísimas funciones. Como les mencionaba, tiene decenas de bombas de flujos diferentes, y en consecuencia fácilmente desarrolla mucha resistencia a muchos antibióticos. La siguiente, por favor. Esta es una bacteria, como les mencionaba, que tiene múltiples mecanismos de resistencia. Algunos de ellos son intrínsecos. Y ojo a lo que les estoy diciendo. O sea, que naturalmente, cuando un mecanismo de resistencia es intrínseco, significa de que la bacteria naturalmente en su genoma están codificadas funciones que les permiten resistencias a diferentes antibióticos que ustedes pueden ver a la derecha. Incluso algunos genes pueden sufrir mutaciones. Por ejemplo, unas proteínas de membrana que se llaman porinas, que están indicadas ahí como OPRB, OPRB y OPRF, que mutaciones en estos genes o alteraciones en los genes que codifican para estas proteínas de transporte hacen que las bacterias literalmente se vuelvan impermeables a los antibióticos. Pero además de esta connotada resistencia intrínseca a muchas sustancias químicas y a muchos antibióticos, también son bacterias que pueden adquirir otros mecanismos de resistencia. Y muchos de ellos se dan por transferencia horizontal de genes. Este es el punto de partida para estudiar a las pseudomonas. La siguiente, por favor. Cuando nosotros iniciamos este estudio ya hace casi 20 años, en el Hospital México mapeamos un total de 650 cepas que tenían, vamos a ver, estamos hablando de casi que 2 al día, cepas que mostraban algún fenotipo alterado a la resistencia a los antibióticos, digamos. Y al final, en un periodo de un año, seleccionamos alrededor de 200 cepas, en donde ven ustedes que tenían un 70% de resistencia a muchos antibióticos importantes, como los aminoglicósidos, a las fluoroquinolonas, pues por ejemplo, y sorprendentemente lo que nos llamó la atención, que era casi un 60% de resistencia a los carbapenems. Ese es un valor muy alto en esos momentos, en ese periodo de tiempo. La siguiente, por favor. Cuando nosotros hicimos la publicación de los resultados, desafortunadamente esto nos puso a nosotros en el mapa mundial, con todas las implicaciones que esto pueda tener, no solamente desde el punto de vista de salud pública, sino también desde el punto de vista geopolítico, de países en donde el nivel de resistencia a los carbapenems en pseudomonas es muy alto, que superaba el 50, el 60% de los casos. Desafortunadamente, digamos, para hacer investigación sobre resistencia a los antibióticos, que es un problema muy grave, Costa Rica es un país en donde desafortunadamente nos hemos vuelto campeones mundiales en hacer bacterias resistentes a los antibióticos. La siguiente, por favor. Al final de tantas cepas que nosotros estudiamos, nos quedamos en el año 2010 con una cepa que se denominó AG1.
que esa es una cepa que tiene un fenotipo de resistencia sumamente impresionante, como ustedes pueden ver. Es prácticamente resistente a muchísimos antibióticos beta-lactámicos, aminoglicósidos, fluoroquinolonas, por ejemplo. Tenía una susceptibilidad intermedia a piperacillina tazobactam y era sensible a la colistina. Cuando nosotros empezamos a hacer ensayos de mutación a esta bacteria, a ver con qué frecuencia esta bacteria se volvía resistente a la colistina, nos dimos cuenta que una de cada millón de estas bacterias en condiciones de laboratorio se volvía resistente a la colistina. Es decir, que si nosotros en este escenario en particular, con este tipo de bacterias, empezamos a utilizar colistina, también entonces vamos a empezar a aislar bacterias que son resistentes a la colistina. El potencial biológico queda demostrado. La siguiente, por favor. Nosotros empezamos en el año 2018-2019 con estas cepas a hacer reacciones de secuenciación con el afán de construir el genoma. En la charla que nos va a dar José Molina, él nos va pues, hablar sobre el concepto de la vigilancia genómica. Les quiero presentar el genoma que nosotros ensamblamos de esta cepa que salió en el año 2010, denominada AG1, en el Hospital San Juan de Dios, y nos llevamos varias sorpresas interesantes con este genoma. Y en el momento que nosotros hacemos vigilancia genómica, nos estamos metiendo, digamos, en el conocer genéticamente a esta bacteria y cuál es el potencial que esto tiene. En primer lugar, quiero destacar el tamaño de 7.1 billón de pares de bases. Esta cifra, en comparación con las pseudomonas ambientales o que causan algunas otras infecciones intrahospitalarias, esta bacteria tiene 1 millón de pares de bases más. Esto viene a ser más o menos un 15% de su genoma más grande. Representa más o menos 1000 genes más que el resto de las pseudomonas. Como les mencionaba antes, esta es una bacteria resistente a los carbapenems. Esta es una bacteria que contiene 2 genes de beta-lactamasas distintos en localizaciones distintas. Y quiero que noten un detalle ahí en donde dice islas genómicas en 57. Eso es el estudio que nosotros hicimos en este genoma y nosotros, cuando mencionamos las islas genómicas, estamos mencionando el número de eventos de transferencia horizontal de genes que esta bacteria ha sufrido. Es decir, en el tiempo que ha estado en el ambiente hospitalario, ha recibido diferentes tractos, segmentos de ADN en 57 ocasiones, por lo menos, que eso lo que ha hecho es que haya incrementado tanto el tamaño de su genoma. Es decir, estas bacterias se han adaptado tan fuertemente al ambiente intrahospitalario, a las infecciones, a la respuesta inmune, al uso de antibióticos, antisépticos, desinfectantes, que van haciendo su genoma cada vez más grande y lo vuelve, pues entonces, hace que la bacteria se acerque relativamente rápido a un fenotipo de panresistencia, un fenotipo que es una bacteria completamente resistente a todos los antibióticos. Por eso es tan importante derivar la información genómica de los patógenos bacterianos que tenemos en nuestros hospitales. La siguiente, por favor. Cuando empezamos a estudiar esta bacteria, empezamos a estudiar diferentes segmentos de su genoma, particularmente el segmento del genoma que comparten todas las pseudomonas. Eso es lo que se conoce como el core genome o el genoma central. En pseudomonas se han descrito más de 3000 tipos o linajes diferentes basándose en la estructura genética del genoma central. Eso es lo que está mencionado en la imagen a la izquierda en la parte superior. De esos 3400 y tantos sistemas o linajes diferentes,
Se han identificado 3, el ST111, el ST175 y el ST235, que se consideran clones de alto riesgo. ¿Qué significa clones de alto riesgo? Son clones de bacterias que son muy virulentas, que causan muchas infecciones, que se transmiten fácilmente o relativamente fácil entre los pacientes, significando que la bacteria puede sobrevivir muy bien fuera de los hospederos y que son bacterias que desarrollan mucha resistencia a los antibióticos. Sorpresa, las pseudomonas que nosotros estábamos encontrando en los hospitales nacionales pertenece al clon de alto riesgo ST111, como ustedes pueden ver en esta imagen. Es decir, la bacteria que se dispersa entre nuestros pacientes es considerada a nivel mundial como un clon de alto riesgo. La siguiente, por favor. Analizando el genoma, podemos entonces definir lo que se conoce como el resistoma. El resistoma es el conjunto de genes que le ayudan a la bacteria, que le confieren algún fenotipo de resistencia en particular. Y ahí están indicados varios de estos mecanismos, como ustedes pueden ver, incluso las metalobeta-lactamasas, así como varias mutaciones que confieren resistencia a distintos antibióticos. Interesante. Cuando nosotros hicimos este estudio dentro del resistoma, no se definen los mecanismos que codifican para las bombas. En total, Pseudomonas tiene más de 30 bombas diferentes que no están mencionadas acá. Entonces, no solamente tiene todos estos mecanismos de resistencia, sino que además tiene varias decenas de bombas que pueden conferir resistencia a muchos otros antibióticos. ¿Por qué destaco esto? Porque en las pruebas moleculares que nosotros hacemos muchas veces para estudiar los fenotipos de resistencia, a veces hacemos pruebas para algunos pocos genes en particular. Entonces buscamos genes, por ejemplo, que codifiquen para metalobeta-lactamasas, que son los que confieren resistencia a los carbapenems. Pero usualmente nosotros no estudiamos las bombas de flujo, ni tampoco estudiamos la capacidad que tienen las bacterias para formar biopelículas. Esos son fenotipos que deberían ir reportados, digamos, en los resultados de análisis del laboratorio, que nos indican a nosotros el potencial de resistencia y patogénico, no solamente de la parte convencional, con una prueba de susceptibilidad a los antibióticos o con marcadores moleculares, sino con fenotipos adicionales que, como les estaba mencionando, participan en la definición del fenotipo de resistencia de todas estas bacterias. La siguiente, por favor. Última parte. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estrategias. En el año 2014 y en el año 2016, este grupo de la Wellcome Trust hizo un par de reportes sumamente interesantes, sumamente importantes, que han generado mucho debate y mucha discusión, donde se afirma, además del impacto económico que tiene la resistencia a los antibióticos o a los antimicrobianos, que se estima que más o menos 10 millones de personas por año van a morir por el tema de la resistencia a los antimicrobianos, en términos generales. Eso significa 10 millones de personas todos los años. ¿En dónde estamos nosotros en ese punto? Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Este estudio también indica que los mayores impactos se van a dar en los países más pobres del mundo y en los países donde la demografía humana es más densa, donde hay mayor cantidad de personas. Y eso es un punto sumamente importante que yo creo que juega en contra de las medidas de contención de la resistencia a los antimicrobianos. Desde hace un par de años para acá, en el planeta Tierra habitamos más de 8.000 millones de personas. Nunca antes han vivido tantas personas juntas en el sistema Tierra.
El impacto ambiental ya ha sido súper discutido en muchos aspectos, en muchos espacios diferentes. Pero consideremos que 8.000 millones de personas es una presión muy fuerte sobre el sistema Tierra. Son 8.000 millones de personas que demandan alimentación todos los días. Es decir, es una presión de exigencia muy fuerte sobre los sistemas de producción de alimentos a nivel global. Pero también en la misma forma son 8.000 millones de personas que demandan servicios de salud. Y a mayor demanda de servicios de salud, mayor va a ser la demanda en el uso de los antimicrobianos para controlar las infecciones. Y todos nosotros sabemos muy bien que a mayor densidad poblacional, mayor es el riesgo de transmisión de los agentes infecciosos. Entonces, ven ustedes que el factor demográfico en estos momentos juega también un papel sumamente importante en este tema. La siguiente imagen, por favor. En el año 2022, en Lancet se hizo una publicación sumamente interesante sobre el impacto que tiene la resistencia a los antimicrobianos en el número de muertes asociadas y atribuibles a la resistencia. Simplemente como referencia, quiero que vean el cuadro que está en la parte inferior a la derecha. En 3 años de pandemia, o sea, empezando en el 2022, 2021, 2020, 2021 y 2022, de acuerdo a los datos de Johns Hopkins University, apenas llegamos a 7 millones de personas. Y todos nosotros recordamos muy bien el enorme impacto que esto ha tenido sobre todos nosotros, en prácticamente todas las sociedades. 7 millones de personas en 3 años. De acuerdo a este estudio que se publicó en el año 2022 con datos para el 2019, datos globales, es decir, el año prepandémico, estamos hablando de que se estimaron ellos en este estudio 4.95 millones de muertes asociadas a la resistencia bacteriana a los antibióticos. Y de estas hay una fracción, 1.27, que se atribuye directamente a la resistencia a los antimicrobianos. Ven ustedes que este valor es impresionante. O sea, estamos hablando casi de 5 millones de personas en el año 2019 y la pandemia causó 7 millones de muertes en 3 años. La siguiente, por favor. Y hace 2 semanas más o menos se publicó otro nuevo estudio en Lancet, en donde se hace una estimación muy similar para el año 2021, en donde ya se dice, sí, está bien, tenemos 4.71 millones de muertes asociadas a la resistencia bacteriana a los antibióticos, incluyendo 1.14 millones de muertes atribuibles directamente a la resistencia. Son datos muy similares a los que les estaba presentando antes. O sea, son datos que se confirman. Pero tal vez una de las contribuciones en este estudio para el periodo del 1990 al 2021 es que la afectación de la resistencia bacteriana a los antibióticos va a ser mayor en los grupos etarios de mayor edad. Y eso es un punto sumamente importante que tenemos que prestarle atención. Obviamente estos son datos globales, pero tiene que haber una afectación sumamente importante conforme el envejecimiento de la población se está dando, otra vez, otro factor demográfico, hace que en consecuencia, pues entonces nosotros vayamos viendo que el daño va a ser más perjudicial para las personas mayores de 50 años de edad. La siguiente, por favor. En el año 2015, creo que fue, la Organización Mundial de la Salud saca pues entonces lo que se conoce como un plan de acción global sobre la resistencia a
los antimicrobianos. Es un documento que posiblemente muchos de ustedes conocen, ya andan circulando muchas versiones, en donde se habla sobre algunos de los aspectos más importantes que se consideran deben implementarse a nivel global. Obviamente, cuando nosotros estamos pensando a nivel global, también tenemos que hacer una consideración de las enormes injusticias, desigualdades e inequidades que hay entre los diferentes sistemas de salud en cada uno de los distintos países. Y también es importante considerar la polarización epidemiológica que tienen todos nuestros países. Si bien es cierto, se dice muchas veces que Costa Rica tiene una epidemiología de un país en desarrollo o de un país de desarrollado con una alta expectativa de vida y una baja tasa en la mortalidad infantil, yo diría más bien que nuestro perfil epidemiológico es sumamente mezclado, en donde tenemos muchas cosas. Porque lo que nosotros vamos a ver en nuestra sociedad costarricense, en los estratos sociales con los ingresos per cápita más bajos, son justamente los de países pobres. Entonces, Costa Rica, ustedes lo saben, está muy bien, es un país muy desigual, nuestra inequidad es muy grande, el coeficiente de Gini es muy alto. Obviamente, implementar este tipo de estrategias en países con estos niveles de desigualdades, pues entonces es sumamente complicado. Se mencionan varias cosas sobre la formación que se tiene que tener como estos espacios de discusión. Se habla mucho sobre la vigilancia y la investigación. Es importantísimo entender que a menor número de infecciones, menor va a ser la necesidad del uso de los antimicrobianos. Hacer una prevención resulta entonces fundamental, no solamente en términos de saneamiento, higiene, prevención, pero de la misma forma en el uso de las vacunas. Podemos meter aquí el segmento del movimiento antivacunas como un factor a favor de la resistencia de los antimicrobianos. Y en fin, una serie de planes y de medidas que deben ser implementadas en todos los países. Los países, como les estaba mencionando, han ido avanzando de una manera muy desigual en los distintos logros para implementar todos estos planes. La siguiente, por favor. En Costa Rica se hizo un grupo de trabajo y se desarrolló lo que se llamó en su momento Plan de Acción de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos, Costa Rica 2018-2025, que fue firmado como un decreto de la República de Costa Rica. Con esto quiero decir y destacar particularmente de que no tiene fuerza de ley. Los decretos no son leyes, sino que queda a discreción de los funcionarios del sector tomar las decisiones al respecto si se aplican o no y cuáles son las inversiones que se van a hacer desde el punto de vista del presupuesto nacional y cómo se van a definir esas políticas públicas. Eso incluye la participación del Ministerio de Salud, de la Caja, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Ambiente y Energía. En el caso de Costa Rica, quiero particularmente destacar el enorme trabajo que ha hecho INCIENSA en términos de vigilancia de algunos de los patógenos más importantes de muchos de los hospitales en nuestro país. Desafortunadamente, yo sigo pensando, sin embargo, de que tenemos mucha de esta información muy segmentada, muy fragmentada. Creo que nos falta mucho por integrar toda esta información. No solamente con los padecimientos que tienen nuestros pacientes, los factores de riesgo, las terapias de los antimicrobianos que se usan, junto con todo ese sistema de vigilancia en particular. Es muy difícil conseguir esa información consolidada, digamos, de toda la caja, y todavía aún mucho más complicado consolidar esa información de la prescripción de los antimicrobianos en el sector no público de nuestro país. Creo que hay una tarea pendiente sumamente importante. La siguiente, por favor. Dentro de estos planes, como les estaba mencionando, entonces tiene que haber unos compromisos sumamente importantes y no me voy a meter mucho en este tema que les menciono aquí porque el doctor Saúl Quiroz lo va a discutir, qué es lo que tiene que ver con los
programas de optimización en el uso de los antimicrobianos. Pero creo que junto con lo de ciencia, creo que son dos de los factores más positivos que hemos podido ver en el desarrollo en los últimos años en Costa Rica. Son pasos positivos, pero creo que son insuficientes. Todavía falta mucho por hacer en nuestro país, particularmente en el sector agropecuario. Es importantísimo lo que está pasando en el servicio fitosanitario del Estado, en donde prácticamente el tema se da por desconocido sobre cuál es la influencia que tiene el uso de los antibióticos en la producción de las hortalizas para consumo humano. Para que tengamos una idea, uno de los antibióticos que se usan para rociar estas hortalizas es la gentamicina, por ejemplo. La siguiente, por favor. Y ya como para ir en un cierre, creo que nosotros, así como conclusiones, creo que nosotros como seres humanos hemos desarrollado una sociedad que se ha hecho, digámoslo así, dependiente del uso de los antimicrobianos. No sé si alguno de ustedes se puede imaginar la vida que tenemos y los alimentos que consumimos sin el uso de los antibióticos. Creo que es prácticamente imposible. Y hay que considerar, como les mencionaba al principio de la charla, que cualquier uso de los antimicrobianos genera resistencia. Entonces, parece ser que nosotros no podemos vivir sin los antimicrobianos y el uso de los antimicrobianos genera resistencia. Entonces, parece ser que el problema técnico, que sería dejar de usar los antibióticos para disminuir la presión de selección sobre las poblaciones bacterianas y que no sean tan resistentes a los antibióticos, es prácticamente un imposible. Entonces, pareciera ser que el tema de la resistencia a los antibióticos es un problema técnico que no tiene solución. Hay un dato interesante de un artículo que se publicó en el 68 que se llamaba La tragedia de los comunes, en donde Harding aborda más bien un tema demográfico, pero tiene una frase que me impactó mucho. Es un artículo viejo, pero como lo leí hace un tiempo por ahí, que decía así: el problema, digamos en este caso, la resistencia a los antibióticos, no tiene una solución técnica. Nosotros no podemos hacer desaparecer los mecanismos de resistencia, no podemos hacer que las bacterias resistentes desaparezcan y no podemos dejar de usar los antibióticos. Y entonces, dice él, esto requiere una extensión fundamental en la moralidad. Y el doctor Scott, en una de sus charlas, mencionó otro concepto que me parece sumamente interesante, aunque él es médico veterinario y piensa mucho en la salud animal. Decía que el concepto de la administración de los antimicrobianos expresado a través de la práctica ética es una extensión fundamental del imperativo moral de preservar la eficacia para el futuro de los demás. A raíz del conflicto que está pasando en Oriente Medio, alguien dijo que las consecuencias que se van a tener de este conflicto bélico se van a mantener. Las consecuencias van a ser tan largas que las personas responsables de estos conflictos bélicos ya no van a estar vivas. Parece ser que el tema de la resistencia a los antibióticos va a pasar por ahí. Porque nosotros le vamos a heredar a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, un problema que nosotros generamos y posiblemente ya vamos a estar muertos en esos momentos y lo vamos a dejar sin una solución. Pasemos a la siguiente imagen. Como conclusiones, esto es un problema que es causado por el ser humano, invariablemente. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos convertido en un controlador de nuestros propios controladores biológicos. La población humana, como especie biológica que somos, también tenemos nuestros controladores biológicos, fundamentalmente las enfermedades infecciosas.
Y en el momento en que nosotros empezamos a controlar las enfermedades infecciosas, es que se dispara la población mundial con todas las consecuencias que ya tenemos. Eso es un punto sumamente fundamental. Y dentro de las medidas que nos permitieron a nosotros controlar a nuestros controladores biológicos, aparte de la vacunación, aparte de las medidas de higiene como la potabilización del agua, está el uso de las drogas antimicrobianas. Y eso ha hecho que la expectativa de vida se duplique y que se reduzca radicalmente, por ejemplo, la mortalidad infantil. Esto es un problema que tiene que ver no solamente con el ser humano, sino que los defienden el ambiente y los que defienden la salud en la producción pecuaria particularmente también tienen un decir. Y es importante que nosotros le demos un espacio de discusión a esos sectores. Sin duda alguna es un problema social que como les estoy pues, indicando, involucra muchos sectores, muchos actores sociales y hay fricciones entre esos sectores. Es un problema local, es un problema regional y es un problema global, no es un problema de Costa Rica. Nosotros no estamos aliados del resto del mundo con esto y de alguna u otra manera compartimos un cierto grado de responsabilidad. La siguiente, por favor. Y eso es un tema que yo creo que tiene que ver mucho, no solamente con los seres humanos, como les estaba indicando, sino también cómo nuestros entornos ambientales urbanos se vuelven mucho más saludables para nosotros mismos. Y como les mencionaba en una de las frases al principio de la charla, cualquier uso que se haga de los antibióticos genera resistencia e invariablemente socava su utilidad futura. Parece que se nos ha olvidado que el derecho a la salud es un derecho humano de carácter transgeneracional. La resistencia a los antibióticos y a los antimicrobianos en términos generales atenta contra los derechos humanos, especialmente de las futuras generaciones. Eso se nos ha ido de las manos a nosotros. En consecuencia, mi cierre de la charla de hoy, preservar la utilidad futura de los antimicrobianos es un deber moral. Muchas gracias por su atención. Ahí ya no, eso no, por favor. ¿Dudas? ¿Consultas? Muchísimas gracias, doctor, por tan importante tema. Por acá hay una serie de dudas y comentarios en el chat, entonces vamos a dar inicio con este espacio. Por acá pregunta Maribel Rodríguez. Gracias por la información. Consulta, si una persona es alérgica a las quinolonas, ¿le puede afectar la feroquinolona o antibiótico que le dan a los pollos, por ejemplo? Vamos a ver, yo no me voy a meter en temas que no son los míos. Yo en eso soy muy respetuoso. Yo no soy farmacéutico, yo no soy médico. Entonces yo voy a hablar con respecto a las bacterias. Lo que sí puedo saber yo es que si hay un medicamento, vamos a ver, en la producción pecuaria hay un límite de las drogas o de las sustancias que se pueden usar en la producción pecuaria. Y se habla mucho de los residuos que pueden haber, qué sé yo, en carne, en tejido graso, en huevos, vamos a ver, y cuáles son las concentraciones máximas permitidas que pueden haber en esa producción pecuaria. El problema de la alergia, digamos, es un tema que está fuera de mi competencia. Lo que sí quiero hablar, y me voy a dar el lujo, por decirlo así, de no contestarlo porque yo no soy alergólogo. Pero en términos de resistencia sí es un tema sumamente importante porque el uso de las fluoroquinolonas en producción animal puede generar una presión de selección a favor de cepas, especialmente de Campylobacter y de Salmonelas, que con resistencia a las
fluoroquinolonas, que son bacterias que se transmiten por medio de contaminación de nuestros alimentos. Entonces, en términos de resistencia a los antibióticos, el uso de las fluoroquinolonas en producción animal, particularmente en los grupos de Salmonella y de Campylobacter, es un tema de mucha importancia. Perfecto. Por acá Alejandro García comenta que, bueno, no sé si lo ha mencionado antes, pero qué tan rápido se puede desarrollar esos mecanismos de resistencia que mencionó. ¿Días, meses, años? Le voy a dar una respuesta que es peor que eso todavía. Vamos a ver, el uso de los antibióticos lo que hace es seleccionar lo que ya existe. Es decir, todos estos mecanismos de resistencia que yo les he mencionado existen desde antes de que se empezaran a usar los antibióticos. Si yo saco ahora al mercado una nueva molécula, un nuevo antibiótico, digamos una molécula A, simplemente con el uso de esa molécula A, yo voy a hacer una presión de selección para que bacterias que tengan el mecanismo de resistencia contra A aumenten en su número en las poblaciones bacterianas. Entonces, prácticamente todos estos mecanismos de resistencia existen en la naturaleza. Es algo sumamente interesante. Dentro de la resistencia a las fluoroquinolonas hay un factor que se llama QNR. Y es algo sumamente interesante porque las fluoroquinolonas no tienen una contrapartida natural, son moléculas sintéticas, por decirlo así. Y es interesante cómo se empezaron a usar las fluoroquinolonas y rápidamente surge este factor, es un gen de resistencia que se llama QNR en bacterias ambientales del género Shea-Wanella. La pregunta es, ¿qué está haciendo una bacteria ambiental con un gen de resistencia a ese tipo de antibióticos que evolucionó a lo largo de millones de años? No estaba ahí simplemente para esperar que nosotros los seres humanos nos inventáramos las fluoroquinolonas. El gen de resistencia ya estaba ahí. La resistencia a meticilina, por ejemplo, en los Staphylococcus aureus, se empieza a describir en el año 61, 1961. Pero en aislamiento de estafilococos de la década de 1940 y de 1950, se ha encontrado ya el mecanismo de resistencia a la meticilina, aun cuando la meticilina no había sido inventada por el ser humano y había sido puesta en uso hasta en la década de 1960. Nosotros estamos seleccionando bacterias resistentes a los antibióticos, digamos, de lo que ya existe en la naturaleza. Los genes de las metalobeta-lactamasas que estamos viendo nosotros hoy en los hospitales derivan de genes que codifican para metalobeta-lactamasas en bacterias ambientales de suelo, por ejemplo. Entonces, eso ya está en la naturaleza. Cuando nosotros empezamos a usar los antibióticos, seleccionamos lo que ya existe en ese, digámoslo así, banco de diversidad. Ok, por acá preguntan que si la infección o biocapa se puede ver en una biopsia, ya que usted mencionó que en Petri dish no se ve así. Era que no le entendí la pregunta. Que si hay si hay una sola infección o biocapa, si se observa en una biopsia, ya que usted dijo que en Petri no se ve. Es que lo que pasa es que, vamos a ver, las bacterias son fisiológica y metabólicamente mucho más diversas que posiblemente nosotros las podamos estudiar. Entonces, cada bacteria en particular deberíamos encontrarle y estudiarle las condiciones en las cuales puede formar una biopelícula y yo las pueda inducir in vitro. Bajo ciertas condiciones in vitro, yo podría hacer que una bacteria forme biopelículas, pero tendría que conocer muy bien esa bacteria, su metabolismo, su genoma completo, para saber cuáles son los mecanismos para entender su capacidad para formar las biopelículas.
Las biopelículas, entonces, yo las puedo inducir en condiciones in vitro. Lo mismo sucede, digamos, en condiciones in vivo. Cada bacteria tendrá su capacidad para formar biopelículas según el sitio anatómico en el ambiente en donde se encuentran las bacterias. Por ejemplo, las bacterias del microbioma intestinal formarán esas biopelículas en la mucosa intestinal. Las bacterias que forman biopelículas en las placas dentales, que son enormemente complejas, están especializadas en formar esa biopelícula en esa placa dental. Si yo tengo unas pseudomonas en una sonda, por ejemplo, sé que es una bacteria que podría formar una biopelícula sobre un plástico. Entonces yo pensaría que más bien, como para tratar de responderle, creo que yo iría más bien caso por caso. Después por acá, Sebastián Oviedo pregunta, a nivel nacional, ¿qué clase de iniciativas a nivel legal pueden tomarse para regular el uso de antibióticos en la industria agropecuaria? ¿Algún enfoque que se pueda trabajar en conjunto con el SENASA, tal vez? Sí, hay esfuerzos importantes que se están haciendo en SENASA. Me parece que son pasos sumamente importantes. Ellos son parte del sistema de vigilancia con INCIENSA, particularmente con el Centro Nacional de Referencia en Bacteriología, y la próxima semana creo que la doctora Antonieta Jiménez va a estar participando en este mismo foro. SENASA es parte del sistema de vigilancia en particular. Como les decía, yo creo que hay sectores en los cuales podemos tener un mayor impacto, como por ejemplo en el sector aviar, en donde sí, vamos a ver, en donde la producción está confinada en unas pocas industrias y es muy fácil poner a pocas personas de acuerdo en el tema, digámoslo así. Hay otros sectores que son un poco más diversos, como el porcino. En el sistema lechero, particularmente, hay un problema sumamente importante que es el que tiene que ver con mastitis, particularmente la mastitis subclínica, que tiene versus la mastitis clínica. La mastitis subclínica, como su nombre lo dice, es justamente el daño en la glándula mamaria sin que se presenten síntomas, pero eso hace que el número de células somáticas en leche de vaca incrementen y eso disminuye la calidad de la leche. Entonces, el tema de la vigilancia del uso de los antimicrobianos en el sector lácteo ha sido relativamente bueno, en tanto que depende producción láctea de algunas cooperativas que mantienen una vigilancia sobre el uso de los antimicrobianos. En algún momento nos encontramos hasta incluso residuos de antibióticos en leche para consumo humano. Se supone que eso no debe salir al mercado. Y eso se está controlando, pero básicamente por el sector lácteo. Por acá preguntan, ¿por qué se usan los antibióticos como control en verduras? Particularmente en las hortalizas. Y eso es un gran tema. Eso es un gran tema. Así como está todo lo que tiene que ver con la patología microbiana en seres humanos, también está todo el tema de la patología microbiana en plantas, particularmente en los cultivos. En Costa Rica hay, a veces se presentan plagas sumamente complicadas. Por ejemplo, hay una bacteria que se llama Ralstonia zoonodaceae, que es un patógeno importante en papa y en tomate. Y cuando se presentan los brotes, es una bacteria muy difícil de controlar. Vive muy bien en el suelo, en la rizosfera, y cuando se hacen los nuevos cultivos, la bacteria se dispersa muy rápidamente. Entonces, en la misma forma en que se usan los antibióticos para tratar de controlar la dispersión de bacterias en un tejido o entre los individuos, se trata de hacer lo mismo en el control de este tipo de plagas en plantas.
Es de mayor riesgo para el ser humano cuando el vegetal del que estamos hablando se consume crudo, como las hortalizas. De acuerdo, por acá Marco Herrera le dice que si podría ampliar tolerancia versus persistencia, ya que las cepas tolerantes no tienen pared, no se reproducen, mientras que las persistentes sí se pueden replicar y las vemos en pacientes fibrosos quísticos y otros tipos de personas con infecciones respiratorias. Vamos a ver, ese es un gran tema en investigación. Ha sido siempre muy claro cuál es la diferencia, digamos así, entre una bacteria sensible y una bacteria resistente. Yo creo que la investigación, que es lo que nosotros hacemos usualmente con bacterias resistentes a los antibióticos, es que vemos que son bacterias que tienen concentraciones inhibidoras mínimas muy altas. Entonces simplemente las clasificamos como resistencia y hacemos un reporte de decirle, mire, este antibiótico no lo use porque en todo caso la bacteria es resistente. El problema se viene con la interpretación de las bacterias que nosotros usualmente reportamos como susceptibles, que eso es un universo realmente. ¿Por qué? Porque la susceptibilidad depende del estatus metabólico que tiene una bacteria en particular. Y eso depende montones de cómo yo realizo los ensayos en el laboratorio. Entonces, yo puedo inducir esos fenotipos de tolerancia o de persistencia dependiendo de las condiciones que yo use para una bacteria en particular. El fenotipo de persistencia a veces nosotros lo vemos con, o lo llamamos también el fenotipo de heteroresistencia, en donde uno tiene una combinación de dos bacterias diferentes, que era lo que yo les estaba mostrando, que hay una subpoblación que tiene un metabolismo un poco más rezagado, y eso hace entonces de que la bacteria tenga, digamos, que tenga un mayor tiempo de muerte, porque el efecto de los antibióticos no es tan fuerte a que si la bacteria estuviera metabólicamente activa. Entonces, hay bacterias que se mantienen viables, ¿okay? Y en términos bacterianos, una bacteria está viva cuando se mantiene su... Es que no Allí, sabía que ¿Hay alguien con el abierto. micrófono abierto, por favor? Gracias. Como les estaba diciendo, una bacteria es viable en tanto su membrana citoplasmática, digamos, que esté intacta y tenga potencial de membrana. Esa es una bacteria viable. ¿Okay? Hay un fenotipo que se ha llamado y ha estado mucho en discusión, que es una bacteria viable no cultivable. Pero eso ya no es culpa de la bacteria, es culpa de nosotros, que yo pongo la bacteria en un medio de cultivo, que yo espero que la bacteria me forme una colonia y no lo hace. Entonces, hay bacterias que pasan por esos estados metabólicos en donde tienen, no sé, algún rezago metabólico, alguna variación en el transporte de metabolitos, en su cadena respiratoria, en el ciclo de Krebs, y hace entonces de que las bacterias como que se multipliquen un poco más lento. Los antibióticos afectan relativamente pocos sitios blancos en la célula bacteriana, porque son mecanismos que se consideran esenciales para la bacteria. Uno de ellos es, por ejemplo, la síntesis de pared. Pero la síntesis de pared en sí mismo es un proceso sumamente complejo y los antibióticos beta-lactámicos inhiben solamente uno de los muchos pasos en la síntesis de la pared. Entonces, puede ser que la bacteria esté sintetizando por diferentes rutas metabólicas segmentos de pared y la bacteria se puede estar hasta incluso dividiendo, formando algún tipo de septo alterado sin que interfiera el antibiótico beta-lactámico. Lo mismo pasa con muchos otros antibióticos que tienen que ver con la síntesis de las proteínas. Y eso tiene que ver mucho con el transporte del antibiótico hacia el interior de la célula bacteriana, en donde se encuentran los ribosomas encargados de hacer la síntesis de las proteínas. Por ejemplo, les estaba mencionando, la membrana citoplasmática de bacterias tiene un potencial de membrana. Entonces, dependiendo del potencial de membrana, así se van a transportar los metabolitos o los antibióticos desde afuera hacia adentro. En el caso de los aminoglicósidos, necesitamos un potencial de membrana, digamos, en el rango aerobio,
para que los aminoglicósidos puedan ser incorporados hacia el interior de la célula bacteriana. Pero si esa misma bacteria está en condiciones anaerobias, cambia su potencial de membrana y la bacteria tiene un fenotipo, vamos a ver, tiene un rasgo de resistencia fenotípica a los aminoglicósidos, justamente porque cambió su potencial de membrana. A ese nivel de detalle tenemos que llegar nosotros para ir comprendiendo poco a poco los conceptos de tolerancia y de persistencia. Tal vez un sesgo que tenemos Marco Luis y yo, lo comparto aquí, es que a nosotros nos formaron pensando de que las bacterias se trabajan siempre en cultivo puro y pensando en que las bacterias son organismos unicelulares. Y como les estaba comentando, cuando forman estas biopelículas, vamos a ver los rasgos genéticos, metabólicos, fisiológicos, se alteran y se comportan de manera que nosotros apenas estamos empezando a comprender. Muchas gracias, Marco, por esa pregunta. Bueno, doctor, quedan 6 preguntitas. Ya por razones de tiempo yo se las voy a hacer llegar por correo. Perfecto. Para contestarle a las personas. Y de verdad, en nombre del Ministerio de Salud y del Consejo de Bioinformática, muy agradecidos con su exposición en un tema relativamente importante, como lo es la resistencia a los antimicrobianos. Y a todos los presentes los esperamos el próximo lunes a la misma hora, de 6 a 8, con el siguiente tema de este taller de resistencia. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Buenas noches, cuídense mucho, por favor. Gracias.